Buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en el Ministerio de Telestai. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10. Recuerden, la semana pasada cubrimos el capítulo 9 y terminamos con el sexto toque de trompeta, que es cuando el Señor da la orden a que desaten a esos 4 ángeles que tiene ahí reservados para el mes, el día, el año. Y salen a la tierra y salen a juzgar a los que viven en la tierra y les pegan con poder, ¿no? Duro. Bueno, ahorita vamos a cubrir el capítulo 10. Y el capítulo 10 y parte del capítulo 11 es un intermedio. Es decir, en el capítulo 9, el versículo 13, comenzamos leímos lo que es el toque de la sexta trompeta, que es cuando salen esos demonios del abismo. Perdón, esos ángeles caídos del abismo. El capítulo 10 y parte del capítulo 11 están en medio de la sexta y de la séptima trompeta. O sea, recuerden que son 7 trompetas. Pero ahorita, antes de tocar la última trompeta, que es la séptima, algo va a pasar en medio. Algo que va a pasar en el cielo y también se va a ver aquí en la tierra. Y de eso se trata. Entonces, los quiero invitar a lo siguiente. Los próximos capítulos, especialmente el 11, el 12 y el 13, son capítulos tan interesantes. Yo diría que son de los más interesantes en todo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11, no lo vamos a cubrir hoy, lo vamos a cubrir la semana que entra. En el capítulo 11 aparecen 2 seres, 2 personajes que son misteriosos en el buen sentido de la palabra y que llegan a hacer una misión increíble aquí en la tierra por parte del Señor. Y son 2 testigos. Eso es el capítulo 11. La primera parte. Luego en el capítulo 12 vamos a ver que va a haber una guerra en el cielo, una guerra entre Satanás y los ángeles. Y en ese momento, en ese capítulo 12, es cuando descubrimos que Satanás es arrojado del cielo a la tierra y nunca más tiene acceso para entrar al cielo. Entonces es increíble lo que sucede con Satanás cuando lo avientan a la tierra, pero vamos a poner atención a lo que hace en la tierra. Porque en el cielo hay fiesta, porque ya no tiene acceso, pero en la tierra, en la torre, en la tierra hay mucha catástrofe, hay mucha muerte, hay persecución. Es horrible lo que va a pasar, especialmente a la nación de Israel. Porque cuando avientan a Satanás a la tierra, empieza a perseguir a toda la nación de Israel y vamos a ver que va a matar a la mayoría. Pero después del capítulo 12, comienza el capítulo 13. Y el capítulo 13 diría que es de los más misteriosos también, porque vamos a hablar de 2 personajes únicos en toda la Biblia. Y cuando hablas de profecía, regularmente son las personas de las cuales más se hablan. En este caso va a ser el anticristo. El capítulo 13 cubre el anticristo, en la primera sección del capítulo, y la segunda sección cubre a un personaje que le ayuda bastante al anticristo, que es el falso profeta. Entonces quédense con nosotros porque esto se va a poner bien interesante. Vamos a descubrir quién es Satanás, cómo trabaja, cómo son sus ángeles. Vamos a ver qué es lo que pasa en la nación de Israel. Pero más que nada, en el capítulo 12, vamos a ver que hay señales en el cielo, que Dios en las estrellas nos dejó escrito el mensaje de su palabra, que vamos a ver desde el comienzo, desde el Evangelio hasta la muerte. Todo está escrito en las estrellas. Dios los dejó ahí por una razón. Y el capítulo 12 toca eso. Habla de una virgen, habla de un león. Y qué interesante, esos títulos los encontramos en la Biblia, en personajes interesantes y principales en la Escritura. No se pierdan los siguientes estudios porque se van a quedar con los ojos cuadrados y van a aumentar mucho su conocimiento en cuanto a la palabra. Vamos a discernir y vamos a realmente enseñar lo que dice la Escritura acerca de esos seres, como el anticristo, el falso profeta, quién es Satanás, la nación de Israel. Quédate con nosotros y vamos a continuar, ¿ok? Pero ahorita vamos a regresarnos al capítulo 10 y vamos a cubrir este capítulo de un jalón. Es un capítulo corto, son unos cuantos versículos, mira, de hecho son 11 versículos, pero están llenos de información buenísima. Entonces toma tu Biblia, vamos a comenzar leyendo parte del capítulo 10, yo creo que le paramos hasta al versículo 6 más o menos. Y de ahí hacemos pedacito el pasaje, ¿ok? Dice así, capítulo 10, Apocalipsis, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho
y no a las escribas. Y el ángel que vi de pie por el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. ¡Wow! Es interesante. Vamos a hacer una oración rapidita y empezamos y le entramos de lleno a este pasaje, porque vamos a ver que hay cosas interesantísimas en este pasaje. Cuando lo leemos como que no le sacamos la carnita, pero tiene mucho que decir. Hoy conmigo haz una oración rapidita y comencemos en el estudio. Padre, te queremos dar gracias porque tu palabra es preciosa, es poderosa y es capaz de transformar el mundo entero si le damos la oportunidad. En este momento te quiero suplicar, Padre, que nos permitas escuchar tu palabra, meditarla y que tu palabra nos transforme, que nos dé esa fe y esperanza que nos hace falta en estos últimos días. Y permítenos, Señor, seguir conociéndote, seguir caminando contigo y especialmente, Señor, ser un buen ejemplo, ser un buen testimonio para aquellos que están a nuestro alrededor. Todo eso, Padre, te lo pido en nombre de Jesús, que es Dios y que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entrarle a este pasaje y vamos a hacerlo pedacitos, vamos a saborear verso por verso, como lo hemos estado haciendo. Y vamos a comenzar leyendo una vez más el versículo 1 y el 2. Dice así: y vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. El versículo 2, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Vamos a comenzar diciendo esto rápidamente. Durante todo el libro del Apocalipsis vamos a ver la actividad angelical, el trabajo que hacen los ángeles, estos seres poderosos, ¿ok? Pero quiero que pongas atención a algo. Dice el pasaje que vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Es decir, ya hubo uno antes por lo menos, porque este es otro. No todos los ángeles que aparecen en el libro de Apocalipsis son fuertes y poderosos, no todos lo son. Muchos tienen otra, por ejemplo, los que tocan las trompetas, solamente tocan las trompetas. No se ve que sean majestuosos y poderosos como este ángel. El primer ángel que vimos así, de poderoso, lo vimos en el capítulo 6. De hecho, capítulo 5. Si vamos rápidamente al capítulo 5, al versículo 1, dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito. Qué interesante. Aquí está hablando de Dios que está sentado en el trono y tiene un libro en la mano. Y ese libro tiene 7 sellos. Este es el libro que habla de el capítulo 5 y 6, de que Dios abre los sellos, Jesús. Y dice, una vez más, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Si este ángel que vemos en el capítulo 5 es un ángel poderoso, no creo que sea el mismo, porque aquí dice que el pasaje en el capítulo 10, dice Juan, vi a otro ángel. ¿Eso no era el mismo de antes? No. Aparentemente son diferentes, pero son poderosos, y son poderosos porque están a punto de decir algo. Entonces, este que aparece en el capítulo 10 es el segundo. Hay un tercero, y lo vas a encontrar en el capítulo 18, en el versículo 1, creo también es el 18, ya versículo 1. Ve lo que dice el capítulo 18, versículo 1 acerca de este otro ángel. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con un gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de los demonios, y guardia de sus espíritus, de su espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunde y aborrecible. Aquí vemos que en toda la escritura, en todo el libro de Apocalipsis, solamente se mencionan 3 ángeles poderosos, y este es uno de ellos. Este es el número 2. ¿Y qué es lo que hace? Observa qué es lo que hace. El versículo, una vez más, versículo 1 en el capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra.
Verso 3, y clamó con gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. No, esto es increíble. Entonces, ponte a pensar, aquí Juanito está en la isla de Patmos, recuerda que es donde está, lo mandaron a la cárcel, que es una isla. Y él dice que está parado y dice que pasa este ángel, aparece este ángel y tiene un pie en la tierra y el otro en el mar. Si necesitamos entender el concepto a qué se refiere este pasaje. Un conquistador en este tiempo, donde ponía su pie, es la tierra que él conquistaba. Esta tierra es mía. De eso se trata cuando llega una persona, y lo hemos visto en otras naciones. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos llegaron a la luna, ¿qué hicieron? Plantaron una bandera y pusieron su pie y dijeron, aquí este pedazo lo descubrimos nosotros, lo que es la luna. Bueno, aquí en este caso esa es la idea. Cuando el ángel llega y postra su pie sobre el mar y el otro pie sobre la tierra y clama con voz de autoridad, y lo que está clamando es de que esto, y vamos a hablar de eso ahorita, que habla de que esto fue creado por Dios y le pertenece a Él. Y más adelante vamos a seguir leyendo, que es cuando Dios recupera toda la autoridad en la tierra, porque lo creas o no. En este momento, Satanás es el que tiene la autoridad en la tierra. Hasta cierto punto. Dios ya la recuperó en la cruz, pero Dios le está dando permiso a Satanás a que corra para allá y para acá, que haga lo suyo, pero va a llegar el momento en el que Dios realmente va a tomar control por completo, un control total sobre la tierra, y eso viene más adelante. Este ángel es lo que nos indica de que aquí el Señor, de que aquí el ángel el ángel nos indica que el Señor está a punto de tomar autoridad. Y dice el 13 es interesante, y clamó con una gran voz como cuando ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Este es un misterio muy interesante, me llama mucho la atención. ¿Y sabes por qué? Porque hay misterios que Dios se guarda para sí mismo. Hay misterios que Dios no los revela al hombre. Y es algo que me llama mucho la atención de Dios. De que a pesar de todo, aunque Él es muy fiel y verdadero y nos ama un montón, hay cosas que no nos quiere enseñar. Hay cosas que Él se reserva para sí mismo. Si hay algo muy interesante. No sé si has pensado en esto. Pero por ejemplo, uno de los personajes más interesantes que ves, que lees en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, es Moisés. Se cree que Moisés fue una de las personas que tuvo un contacto con Dios de cara a cara. Dios le dio tanta revelación directa, no a través de ningún profeta, no, fue una relación entre Dios y Moisés lo que recibía del Señor se lo entregaba a la gente, una relación muy cercana, muy bonita. Y lo interesante es esto, de que cuando muere Moisés, no sabemos dónde está su cuerpo. Dice la palabra de Deuteronomio que Dios es el que enterró a Moisés. Y hasta la fecha no sabemos dónde está. Nadie sabe dónde está su cuerpo. Es un misterio, es un secreto que Dios se guarda para sí mismo. Al leer este pasaje de que los truenos se oyen esas voces y dicen algo importante. Y dice el ángel, espera, no escribas eso que escuchaste. Y mi pregunta es, pero si ya me permitiste escucharlo, ¿por qué no me dejas escribirlo? No, porque es un misterio que Dios se quiere guardar. Y tal vez más adelante lo vamos a descubrir, no sabemos cuándo, pero aparentemente lo vamos a ver. Nada es interesante, solamente te voy a dar las referencias para que después, en tu tiempo libre, vayas y leas el significado de estos truenos. Dice así, el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos que han dicho y no las escribas. Aparentemente la voz de Dios, el versículo 3 dice así, clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, en la Escritura, Dios nos habla en el libro del Salmo, versículo 29, del versículo 3 al 9, nos habla de la voz de Dios, cómo es, y nos la describe en 7 referencias, la compara con truenos, con agua, con esto y con lo otro, pero es interesante que nada más nos da 7 ejemplos de cómo se oye la voz de Dios. Por eso te digo, cuando tengas tiempo, ve a Salmo 29, del versículo 3 al 9, y vas a encontrar cómo Dios
habla y su voz de qué tamaño es, cómo se oye, y te la compara con con truenos, con agua, con viento, con fuego. Y eso es a lo que se refiere este pasaje. Que la voz del ángel se oye y al oírse esta voz, estas 7 voces llevan mucha autoridad. A eso se refiere aquí. Entonces vamos a continuar el versículo 5 y vamos a ver qué es lo que dice el 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los 7 días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Nos escuchan muy bien. Esto es interesante y aquí vamos a quedarnos un ratito. ¿Por qué? Porque esta última frase que dice que él se lo anunció a sus profetas. En el Antiguo Testamento, Dios habló bastante de los últimos días. Aunque faltaban muchos años, miles de años todavía para llegar a donde estamos ahorita. Dios ya nos había dejado en su palabra cómo va a culminar todo ese gran misterio de Dios en la tierra cuando viene a redimirla a través de Cristo Jesús. Entonces vamos a entender esto, vamos a regresarnos a la historia y ver a qué se refiere este pasaje cuando dice que Dios ya le anunció a sus profetas lo que iba a pasar. Para comenzar, vámonos primeramente, aquí tengo a Isaías, vamos con Isaías primero. En Isaías, en capítulo 66, que es el último capítulo del libro de Isaías, dice lo siguiente del versículo 15, porque he aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Aquí estamos hablando de que cuando Jesús regrese por segunda vez. Y date cuenta, Isaías escribió un promedio de 850 años antes de Cristo. Estamos hablando de un lapso de tiempo grandísimo y ya pasaron casi 2000 años después de Cristo a donde estamos nosotros. Estamos hablando de un promedio de 2800 años más o menos y la palabra dice, en los últimos días esto va a suceder. Dios ya se lo dijo a sus profetas, ya Dios hasta cierto punto les reveló cómo va a ser el final de todo eso que llamamos la historia de la iglesia y la historia de lo que son los gentiles en la tierra antes de que Jesús regrese por segunda vez. Y dice así, que va a ser horrible porque dice, he aquí el Señor viene con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira y furor y reprensión como llama de fuego, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada, y todo hombre y todo muerto del Señor serán multiplicados. Esto nos habla de muerte. Y dice el Señor, y no me digan que no les avisé. Yo ya les revelé esto a mis profetas y les dije que voy a regresar y les dije qué es lo que voy a hacer cuando regrese. Observa cómo lo pone Daniel. Danielito también es un profeta que, a pesar de que son 12 capítulos solamente en su libro, fue de los profetas que dieron profecías de largo alcance, que nos toca vivir a nosotros en este tiempo. Es increíble lo que dijo Daniel. Observa lo que dice el pasaje. En el capítulo 7, versículo 13 al 14, dice así, y miré yo en una visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Es interesante, aquí nos están describiendo a Jesús de cuando regresa por segunda vez, que va a llegar a reinar y su reino será eterno. Hasta la fecha esto no ha pasado. Esto es algo que viene en el futuro y es lo que nos dice Apocalipsis 10. Todo esto yo se lo revelé antes a mis siervos y va a tomar lugar. La mayoría de nosotros, ¿sabes? Porque no estudiamos mucho los profetas del Antiguo Testamento. Podemos leer esos pasajes y no los entendemos, pero créeme, esos pasajes del Antiguo Testamento que Dios le dio a sus profetas son como una gota de agua cuando los comparas con Apocalipsis, porque hablan de lo mismo. Más adelante en Daniel sigue diciendo, el versículo 21 y 22 dice así, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Observa, esto es lo que vamos a ver en el capítulo 13. Este cuerno del cual habla Daniel es el anticristo. Y vamos a ver que ese título se le da al anticristo. No solamente aquí en Daniel, sino que también
en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 13. Él ve que sale un hombre siniestro, que es el anticristo, y dice lo siguiente: y veía que un cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Vamos a leer que cuando llegue este anticristo, va a perseguir a la iglesia, y no solamente a la iglesia, a los judíos, al pueblo de Dios, y los va a destruir a todos los santos, a la mayoría, no a todos, porque va a quedar un grupo, va a sobrevivir un grupo de ellos, tanto de judíos como gentiles que aceptaron a Jesús. Pero es lo que dice, y ve cómo termina el versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ay, en el Torre Soviera, qué bonito es esto. Esta gente que va a sobrevivir, todos los santos de la tierra, toda la iglesia, todos nosotros vamos a recibir el reino. Qué interesante, la iglesia de Cristo Jesús. Cuando Jesús regrese por segunda vez, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a reinar con Él. Y es lo que dice ese pasaje. Y estamos viendo que nos lo da desde antes de que suceda. Ya se lo prometió a sus profetas del Antiguo Testamento. Se lo acaba de dar a Juan en el Nuevo Testamento. Y en este momento te lo está dando a ti. Te está recordando esa promesa. Que si te mantienes fiel, te quedas conmigo. A fin de cuentas, cuando yo regrese, tú y yo vamos a reinar la tierra. Una promesa muy, muy bonita. No, créeme, aquí todo el mundo gana, siempre y cuando pongas tu fe y esperanza en Cristo Jesús. Pero vamos a continuar leyendo para acabar el capítulo. Dice el versículo 8. Y dice: y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está escrito en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diera ese librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¡Wow! Eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que esto ya pasó antes en el Antiguo Testamento. Dios le da la orden a Juan: ve al ángel y dile que te dé el libro, ese librito chiquito, y cómetelo. Te va a ser muy dulce en la boca y te va a ser muy amargo en el estómago. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? ¿Cómo que es dulce y a fin de cuentas es amargo? Tienes que entender, en este librito no sabemos qué es lo que dice, no sabemos qué es lo que está escrito, no se pudo escribir nada. Solamente Dios sabe lo que hay, solamente ese ángel sabe lo que hay en ese librito. No tenía libros como este en ese tiempo. Eran unos rollos como pergaminos, y es donde leían ellos. A eso le llamaban el librito. Entonces cuando Dios le dice tómalo y cómelo, es interesante. Yo siento que la aplicación en este pasaje es la siguiente. El Evangelio de Cristo Jesús, su palabra es muy dulce, es preciosa, es deliciosa. El Salmo 119, ese salmo es el más largo, el más grande de toda la Escritura. El capítulo, más grande de toda la Escritura, y el salmo más grande de todos los salmos en el libro de los Salmos. Y lo que habla ese capítulo 119, cada versículo hay una referencia a la palabra de Dios, a sus estatutos, a sus mandatos, a los mandamientos. Es un capítulo muy precioso, y ese capítulo tiene versículos que te hablan de lo que es la dulzura del Evangelio de Cristo Jesús, de la dulzura de la palabra de Dios. Dice que es tan dulce, es como la miel. Así lo pone a David a través de... No saqué los pasajes, nada más los leí, pero no los apunté. Pero te habla de que tu palabra es tan dulce como la miel. Tu palabra es tan dulce y me refresca y me hace... Es muy precioso ver cómo se habla de la palabra. Cómo la describe el rey David. Pero quiero que entiendas algo. Es dulce para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque las promesas son para ti. Porque las bendiciones son para ti. Y cuando lees esas promesas, son riquísimas. Y dices: gracias, Señor. Te saben tan dulces al paladar, pero más que nada al corazón. Porque esa es su palabra, es dulce, es preciosa, es como la miel. Pero es amarga también. ¿Para qué? ¿Para quién? Para aquellos que no creen en Él. Para aquellos que han rechazado a Cristo Jesús. Porque cuando ves lo que le va a pasar a toda esa gente que rechazan a Dios, es amargo, es horrible. Ya para algunos es dulce como la miel, y para otros es amarga, es algo horrible a lo que se van a enfrentar. Y a eso se refiere este pasaje. Tú que estás escuchando esta clase, aprende a leer la Escritura. Aprende a saborearla. Es muy sabrosa la palabra de Dios.
¿Sabes? Lo creas o no, yo he conocido personas que están enfermas, físicamente enfermas, y al leer la escritura mejoran. Tú dirás, no es tonto. No, no es tonto. El rey David, creo que es el Salmo 51, en el cual él habla de que mientras él vivía en pecado y estaba haciendo, mientras escondió su pecado, porque cometió un pecado muy grande, cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo, que es Urías, y se quedó con Betsabé. Ese es un capítulo en la vida de David que él escondió. Supuestamente nadie supo, pero Dios sabía perfectamente lo que había pasado. Y él, al no confesar su pecado, él dice en ese pasaje que sus huesos empezaron a decaer, que se enfermó, se lo estaba devorando por dentro algo, y es la culpabilidad. Y eso es lo que sucede muchas veces. Que si tú y yo no confesamos este pecado que tenemos, nos enfermamos. Dice que su cuerpo decaía, estaba enfermo. Pero cuando confiesa su pecado, es el Salmo 32, creo, que es donde él confiesa y con alegría grita, santo es el hombre al cual su pecado y su maldad le ha sido perdonada. Es cuando confiesa y Dios lo perdona. Algo le pasa, la dulzura de Dios y su palabra lo empiezan a sanar. Entonces, lo creas o no, la palabra de Dios es poderosa, no solamente para darte fe, para hablarte del futuro y todo lo que viene, incluso dice que es sanidad para tus huesos, para tu cuerpo. Lee la palabra. Hay tantos misterios preciosos en este libro que llamamos la Biblia, que desgraciadamente muchos de nosotros desconocemos y no los aplicamos. Y Dios tiene tantas bendiciones y promesas que te da aquí en este libro para ti mientras estés en la tierra. Cómprate una Biblia, y si tienes una Biblia, empieza a leerla. Tú dirás, tal vez no entiendo lo que dice. No se trata de que entiendas, se trata de que leas. El capítulo 1 del Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, dice que hay una bendición especial para aquellos que escuchan esta palabra, para todos que la leen. Con el simple hecho de leerla y de escucharla, hay una bendición para ti. Entonces, haz esa decisión, empieza a leer la escritura todos los días, en el día, en la tarde, en la noche, y ve el cambio que Dios va a hacer en tu vida, físicamente hablando y espiritualmente hablando también. A eso se refiere este pasaje cuando dice que me fue dulce a la boca, ya a mí me es dulce, sabrosísimo leer y descubrir algo nuevo que Dios te da, pero es amargo, porque también te pones a pensar en todos aquellos que tú amas, tu papá, tu mamá, tus hermanos, hermanas, primos, abuelitos, gente cercana a ti que no conocen a Dios y que van directo a la perdición. Entonces es amargo porque ¿sabes qué? Nos ponemos a pensar en ellos y decimos qué lástima, no van a entrar con Dios a su reino. Pero continuamos en este pasaje, pero mantén eso en mente y piensa qué tan poderoso y tan rico es este libro, y las bendiciones que salen de este libro son para ti, para que las compartas con los demás. Entonces vámonos al versículo 10, dice una vez más, entonces tomó el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo a mi vientre, a mi estómago. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre los muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí como que hace una pauta el ángel, y una vez que se come ese librito, dice, ahora es necesario, ¿qué? Que profetices otra vez sobre los muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es interesante que una vez que se come ese librito, le dice, ahora sí ya puedes ir y proclamar a otras gentes, naciones y reyes. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata este libro que conocemos como la Biblia. Tú no puedes proclamar el Evangelio si no lo conoces. Tú no puedes compartir el Evangelio con nadie si no lo conoces. Es importante que este libro entre en ti primero. Y una vez que está en ti, ya puedes compartirlo con quien sea. Es muy bonito, créeme. Tengo un promedio casi de 30 años sirviéndole a Dios. Y en los últimos 25 he dado clases, he enseñado su palabra. Y créeme que es precioso el conocimiento que Él te da. Y es mucho más bonito cuando tú lo compartes con aquellos que no lo conocen y ves la emoción de cuando están creciendo en Cristo Jesús. Dios te da ese privilegio con el simple hecho de meditar su palabra, de esconderla en tu corazón y de estar dispuesto a compartirla con los demás. Esa es mi invitación y con eso termino este día, esta mañana. Toma este libro que llamamos la Biblia, empieza a leerlo, empieza a conocerlo y compártelo con aquellos que no lo conocen. Créeme que Dios va a bendecirte de una manera increíble.
por donde quiera que vayas, donde quiera que estés, Él va a estar contigo, porque sabes que Dios no trabaja en grupos. Sí agarra grupos de personas y hace muy buenas obras, pero regularmente Dios trabaja uno a uno, es un Dios personal. Y así como Danielito se enfrentó a todo lo que es el imperio de Babilonia, él solo y sus amigos, eran poquitos, pero regularmente Daniel siempre trabajó solito. Y el Señor andaba con él y Dios hizo cosas grandiosas a través de él. Así como José en capítulo 37, 38, 39 en el libro de Génesis. Solito el muchachito, Dios lo bendijo porque Dios estaba con él y lo utilizó y hizo de él un gran ejemplo para todo Egipto. Dios siempre trabaja uno a uno. Le gusta trabajar uno a uno. Le gusta trabajar en grupos también, pero Él lo que quiere es una persona que tenga un corazón dispuesto para escucharme y para servirme. Y si tú eres esa persona y estás dispuesto, te doy este consejo. Toma tu palabra, empieza a conocerlo, deja que Él te hable y recibe la orientación y más que nada la misión que Él te va a dar. Y cuando empiezas a caminar tú en Él, cosas grandiosas empiezan a pasar en tu vida. Bueno, pues ahí le paramos. Este es el capítulo 10. Te dije que era un capítulo cortito, pero con muy buena información. Espero que te haya servido de algo. Pero mi deseo es que regreses la semana que entra porque el capítulo 11 se pone bueno. Ahí es donde aparecen dos testigos misteriosos. Y Dios los va a ocupar de una manera grandiosa en Jerusalén. Regresa porque la pregunta es, ¿te has preguntado quiénes son? La Escritura nos dice quiénes son. Es controversial el tema, pero Dios nos dice, pon atención a lo que te digo, te voy a dar sus credenciales e incluso nos asegura el nombre de uno de ellos. ¿Quién es uno de esos dos profetas que viene en el capítulo 11 a proclamar el evangelio en la tierra, que Dios los protege y nadie les puede hacer nada y salen con mucha autoridad y poder y mucha gente se convierte? ¿Quieres saber quiénes son? Regresa la semana que entra, porque ese es el capítulo 11 y es el capítulo que continúa. De antemano de tu hermano Miguel Reyes y de todo el ministerio de Tetelestai, que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Lee la escritura, haz tu oración y comparte el evangelio. Y nos vemos la semana que entra, si Dios nos permite. Hasta pronto. Adiós, adiós.